Dice entonces el libro primero de Samuel, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Ahí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante,
Las parteras que la atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la continuación de este libro, primero de Samuel, se nos relata ahora la crisis a la cual el pueblo de Israel había llegado, ya que lo dijimos anteriormente que Dios había levantado a Samuel porque se avecinaba una crisis sobre el pueblo. Y eso es lo que este capítulo nos narra, de cómo Israel llega a tocar fondo después de todos estos un poco más de 400 años que duró el periodo de los jueces y que condujo a las condiciones que describimos el primer día. Sucede que otra vez los filisteos están en guerra con Israel y no se nos dice cuál era el motivo que había llevado a la batalla. El relato comienza así, de una manera sin mayor introducción, porque comienza diciendo que la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel, ratificando lo que al final del capítulo anterior se decía, que Samuel había llegado a ser ya reconocido por el proceso que vimos como un profeta de Dios, y que la palabra que él hablaba era una palabra que siempre tenía su cumplimiento. Ninguna de esas palabras falló nunca en cumplirse. Pero luego dice que los filisteos habían atacado a Israel. La batalla se da e Israel es derrotado. Un número de 4,000 soldados son muertos como resultado de ese enfrentamiento. Y era parte de el trato que Dios había establecido con Israel. Allá en el libro de Deuteronomio, él había dicho que si Israel no obedecía a la palabra de Dios, que entonces habría de venir en primer lugar esto que está ocurriendo, las guerras, que el Señor levantaría enemigos sobre Israel, que habrían de atacarlo y destruirlo. Si así no había reacción, entonces iba a venir el siguiente oleada de juicio, y eso consistía en sequía y hambre. Si aún así el pueblo no reaccionaba, entonces habría de venir la deportación, que había sido ya anunciada desde el libro de Deuteronomio, si no había un arrepentimiento en Israel. Y sabemos de que estas cosas que el libro de Deuteronomio anunciaba son las que se dieron en la historia de Israel, en los jueces, y aquí en este pasaje que estamos leyendo es el tema de la guerra. Entonces la derrota de Israel se produce precisamente por un juicio de parte de Dios. No era que hubieran fallos en la manera de elaborar la estrategia militar, o que hubiese dificultades en cuanto a equilibrar las fuerzas militares, sino que el problema era más de fondo, era espiritual. Y esto era lo que hacía que ahora Israel se viera en esa situación. Cuando se ven derrotados, entonces los ancianos de Israel se reúnen y ellos comienzan a discutir y a preguntarse: ¿por qué razón hemos sido derrotados? ¿Por qué Dios no nos dio la victoria? Entonces ellos están indagando, preguntándose
¿qué es la razón por la cual hemos sido derrotados? Es interesante que ellos no ven que en toda esa situación que se está dando hay un trato de Dios, sino que lo ven como algo que hay que resolver, pero no lo relacionan con el tipo de vida que ellos han llevado, sino que lo ven como un hecho aislado y en donde está como divorciado de todo lo que ha sido su historia, el recorrido que ha habido anteriormente, como que si desconectaran el día de la derrota con todos los meses y años que habían transcurrido de desobediencia y de olvido a las cosas de Dios. Entonces a alguien se le ocurre allí que lo que hay que hacer para resolver la situación es mandar a traer el arca del pacto. Y es lo que dicen: traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Ellos pensaban que traer el arca sería, hermanos, una manera de asegurar la presencia del Señor, y que de esta manera Dios habría de librarlos. Pero vean la mentalidad que ellos tienen, y es de que si traemos el arca, traemos a Dios. Si el arca está con nosotros, Dios estará con nosotros. Si llevamos el arca al campo de batalla, entonces Dios nos librará de nuestros enemigos. Y lo veían así, en una relación del objeto, porque era el arca, pero era un objeto, y que necesariamente Dios tenía que estar ahí. Ellos no están considerando el tema de una reflexión de por qué ha ocurrido lo que ha sucedido, es decir, la derrota. No hay un examinarse, no hay una revisión de lo que ha sido su conducta, de las cosas que han hecho, de las que no han hecho, sino que para ellos el problema es fácil de resolver. Hay que traer el arca, y si el arca viene, Dios viene y Él nos dará la victoria, como que si Dios estuviera obligado a darles la victoria. Entonces, eso habla de la condición en la cual Israel se encontraba, que había ido descendiendo hasta llegar a ese punto que podríamos llamar, era como una actitud supersticiosa, de querer relacionar el actuar de Dios con un objeto que ya dijimos que era pues un objeto hecho de acuerdo a las instrucciones de Dios, que Dios mismo decía que era sagrado, que era santo, pero que no necesariamente amarraba a Dios a tener que realizar algún tipo de favor o de obra simplemente porque el arca estaba ahí. Pero entonces eso nos habla que ellos habían llegado a un nivel de religiosidad donde la auténtica espiritualidad y la relación con Dios, que era lo que Dios pedía y lo que Él demandaba, había sido dejado ya de lado, y lo único que se buscaba era una religiosidad muy parecida a la pagana, que tenía que ver con elementos físicos, con supersticiones, con prácticas, con amuletos, cosas así de ese tipo. Y entonces veían el arca así como un amuleto, que si el amuleto está, entonces vamos a contar con el favor de Dios. Estas actitudes, hermanos, llegan a ser a veces manifestaciones que se dan aún dentro de las iglesias cristianas, porque aun cuando la definición del ser evangélico es el hecho que el hombre puede relacionarse directamente con Dios sin mediación ni de iglesia, ni de hombres, ni de pastores, ni de sacerdotes, sino que el hombre puede ir directamente a Dios, orar a Él y tener un trato con Él. Esa es la esencia del ser evangélico. Pero aun cuando creemos eso, muchas veces las personas colocan elementos de superstición, de creencias populares, que las mezclan a veces con elementos de la fe, y que son, hermanos, aspectos que lo que hacen es deteriorar la vida espiritual de los creyentes, porque
les alejan de la espiritualidad, de aquella espiritualidad que Jesús dijo que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la relación con Él es una relación que debe ser en la verdad, en la transparencia, en la honestidad con Él, pero también debe ser en el espíritu, es de carácter espiritual. Por eso es que la iglesia evangélica no es una iglesia de ceremonias, únicamente observa dos ceremonias, que es el bautismo en agua y la cena del Señor, pero todo lo demás es algo mucho más sencillo. No hay ritos, no hay cuestiones artísticas, incienso, velas, flores y campanas y todas las cosas que se utilizan en los ritos, que son usualmente religiosos y a los cuales las personas les atribuyen algún tipo de beneficio. Pero digo, hay elementos y aspectos que a veces se pueden dar dentro de las iglesias evangélicas, y eso lo que provoca es el deterioro de la espiritualidad de las personas, como ahora había llegado el caso de Israel y habían llegado a tocar fondo ya. Por eso, hermanos, nosotros debemos cuidarnos y recordar que la relación con Dios es siempre algo en espíritu y en verdad. No se trata de considerar la Biblia como una especie de amuleto, y que si yo ando la Biblia, entonces Dios me va a proteger, o si yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa, entonces la casa será protegida por el Señor. O sea, esos son ya elementos de superstición que las personas van teniendo, o personas que creen que hay que traer agua del río Jordán, o tierra de Israel, o piedritas de el desierto del Negev, y porque es la tierra donde Jesús anduvo y que eso tuvo algún tipo de valor. Una vez llegó un pastor a visitarme y estuvo platicando conmigo, y ya cuando se iba me dijo: mira, hermano, me dijo, le traigo algo, pero así como en secreto me lo decía, y solo los dos estábamos en la oficina. Pero él así como que si era un misterio. Le traigo algo, me dice, es muy sencillo, me dice, pero que tiene un gran valor, un gran significado. Y metió la mano en la bolsa y sacó un botecito así de aceite, y me dijo: mire, hermano, este aceite fui a Israel, me dice, y allá lo compré. Entonces este es el aceite, me dice, que utilizaban los apóstoles. ¿Cómo no, verdad? Y me dejó el botecito, ahí se lo voy a dejar, para que ore por los enfermos. Y cuando él se fue, yo lo destapé y lo olí. Es un aceite así como perfumado, ¿verdad? No creo que haya sido ese el de los apóstoles. Pero bien, el punto es ese, que la gente cree que eso es algo que tiene un valor especial, pero realmente el aceite es nada. O sea, yo puedo ir al supermercado y comprar una lata chiquita ahí de aceite de oliva, y eso va a servir igual, hermano, que el aceite de canola, el aceite de giraflor, o de lo que haya. Porque no es el tema del aceite, sino que es el hecho de la conexión en espíritu y en verdad. Es más, pudiera no haber aceite, pero la oración de fe, dice la Escritura, puede mucho. Entonces, pero si las personas se van a trabar en el tema de que cómo tiene que ser el aceite, o el tema de la cena del Señor, ¿qué es lo que hay que usar? ¿Hay que usar vino de verdad, o hay que utilizar jugo de uva, o hay que utilizar una bebida gaseosa, o de esas esencias de jugo de uva? Entonces la gente comienza a discutir cómo tiene que ser la Santa Cena. Pero la cena del Señor puede ser, hermanos, de cualquier manera. Puede ser agua, puede ser lo que las personas quieran, porque el punto no es tanto qué es lo que se bebe, sino que lo que el Señor dijo: háganlo en memoria de mí. Yo puedo ir a Israel y traer vino judío auténtico y decir: este fue del que Jesús utilizó en las bodas de Canaá y en la última cena,
y este es el que hay que tomar, y yo puedo traer ese vino, pero si tengo mi mente en el pleito de que este es el vino real y no hacerlo en memoria del Señor, de nada me sirve. Por eso es que yo no entiendo a los hermanos que van allá a Israel y se vuelven a bautizar en el río Jordán. Les cobran $10 a cada turista que quiera bautizarse, porque eso cuesta que les presten la gabacha para que se metan al agua, a saber cuánto dinero han hecho ahí. Pero la cuestión es, ¿cuál es el sentido, no? Si la palabra de Dios presenta el bautismo en agua como una ceremonia que se hace una vez en la vida, porque solo una vez se puede morir y solo una vez se puede resucitar. Hebreos dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Entonces la muerte que es expresada por el bautismo en agua es una vez. No se puede morir 2, 3, 4, 5 veces, a menos que usted sea hinduista y crea en la reencarnación y que va a estar dando vueltas y vueltas en diferentes vidas, naciendo y volviendo a morir, como es la enseñanza de ellos. Pero entonces las personas como que tienen mucho de superstición, y uno piensa que no, que por el hecho de ser evangélico las personas entienden ahora que hay una conexión con Dios, que es en espíritu y en verdad, que no tiene que ver, hermanos, con cuestiones de flores, de velas o cosas de ese tipo, sino que verdaderamente tiene que ser una conexión con Dios. Pero cuando eso no se hace, y es tan fácil que las personas comienzan a irse por caminos que no son los correctos. La verdadera espiritualidad es aquella que se tiene que desarrollar la persona con Dios. No hay fórmulas. O sea, uno no puede decir: mire, para que el Señor le responda, usted tiene que hacer 7 ayunos, uno cada semana, y la última semana tiene que acompañarlo de una vigilia. Entonces la gente dice: esa es la fórmula, así es como Dios responde. Pero eso es igual que los hijos de Seba, que querían echar fuera el demonio. Ellos dijeron: ya agarramos la clave, el secreto es que hay que decir en el nombre de Jesús, y el demonio sale. Fueron con el hombre que estaba endemoniado y le dijeron: mira, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y el demonio dijo: sí, cómo no, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y se quedaron mudos, porque no tenían una experiencia con Dios, simplemente estaban repitiendo fórmulas que ellos creían que la fórmula en sí tenía la respuesta, y no era eso. Entonces, de igual manera, ellos están creyendo que es el arca, mandan a traerla, y como era el arca, solamente los sacerdotes podían tocarla, y es Ofni y Fines, los hijos de Eli, que Dios había dicho que los iba a matar en un mismo día, los que la traen. Ellos la traen cargando, no se dan cuenta que van a la batalla, que van a su muerte misma, que van al cumplimiento de la palabra que Dios habló primero a través del varón de Dios, cuyo nombre no sabemos, y que luego se lo repite a Samuel la primera vez que le habla. Cuando llega el arca al campamento, como todo el pueblo era supersticioso, dice que versículo 5: llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. O sea, fue una algarabía, porque dijeron: hoy sí, Dios ha venido al campamento, porque lo relacionaban: está el arca, está Dios. Y los filisteos oyeron y sintieron que la tierra tembló, y ellos se preguntaron: ¿a qué viene este alboroto en el campamento hebreo? Y por ahí hubo informes de inteligencia que les dijeron: es que ha llegado el arca del Señor al campamento. Entonces los filisteos, hermanos, se les fue el alma, se asustaron, y ellos dijeron: ¡ay de nosotros! Porque antes no era así, estaban peleando solos, pero ahora Dios ha llegado. Versículo 8: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de los dioses, de dioses tan poderosos? Que hirieron en el desierto a los egipcios con toda clase de plagas. Y hacía más de 400 años del éxodo. Pero los filisteos han oído la historia.
Egipto era la potencia mundial, en relación a la cual los filisteos era un pueblito, era un ejército. Y ellos dijeron: si estos dioses derrotaron a Egipto, nosotros vamos a hacer un bocado en la boca de ellos. Pero mire qué extraño, en lugar de ellos decir: bueno, si ya Dios vino, mejor vámonos, retirémonos, no vayamos a enfrentarnos con ese Dios. En lugar de decir eso, hacen lo contrario y se dicen en el 9: ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor, luchen como hombres. Es decir, que agarran más fuerza. Y eso para mal de los israelitas. Mejor no hubieran llevado el arca. Pero como la llevaron, los filisteos dijeron: hoy sí, démosle con todo el alma. Y ellos estaban decididos a ganar o morir, pero que no iban a ceder. Entonces se dejan ir con toda la fuerza, porque ellos pensaban que Dios estaba con Israel. Pero ¿qué es lo que había cambiado en Israel? Nada, nada. Ellos estaban igual que siempre. Dios no estaba con ellos. Demasiado tarde lo descubrieron, que la presencia del arca no era equivalente a la presencia de Dios. Y como los filisteos iban con toda la gana, dice que los mataron. La matanza fue terrible ese día, porque cayeron 30,000 soldados. Por eso le digo, mejor no hubieran llevado el arca, porque sin arca solo 4,000 les habían matado. Con arca 30,000 les mataron. Salió al revés la cosa. Entonces, los filisteos desbaratan a Israel. Israel es derrotado. Es una pérdida enorme. 30,000 personas más las 4,000 que habían sido en la primera batalla. Entonces es un desastre lo que ha ocurrido en Israel. Pero eso no es todo, sino que se roban el arca, matan a Ofni y Finés, que eran quienes los cargaban, y se llevan el arca. No se la llevan por el hecho de que fuera de oro, porque tuviera los querubines labrados en oro, sino que lo vieron como un objeto religioso. Era la práctica de ellos, que cuando derrotaban a una nación, se llevaban los dioses de esa nación. Y para ellos este era el Dios. Raro, pero era el Dios de los israelitas. Se llevan el arca. Entonces ese era ya el final para Israel. Lo que era más sagrado para ellos, ahora lo habían perdido. Y así es como Israel llega al punto más bajo en su historia: derrotados, desorganizados, sin un guía, y además de eso, sin el arca, habiéndola perdido. Pero hay un soldado que logra escapar y va corriendo de regreso a llevar la noticia de lo que ha ocurrido. Llega hasta Silo y ella le cuenta a los soldados: nos derrotaron, se llevaron el arca. Y comienza un gran alboroto. Y Elí, que ahí se nos dice que ya tenía 98 años, él había quedado preocupado. Es interesante que nunca se nos dice que Elí estuviera preocupado por sus hijos. Él había quedado preocupado por el arca. Sus hijos eran quienes la cargaban, pero la preocupación de él no eran sus hijos, era el arca. Y cuando el soldado llega, se arma el alboroto y Elí pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué es el griterío? Y entonces el soldado corre y va donde el sacerdote. Elías estaba ciego, estaba sentado en su silla, y entonces él viene y le dice: yo escapé de las filas del ejército. Y el sacerdote le dice: dime, hijo mío, ¿qué fue lo que pasó? Pero él estaba preocupado porque se habían llevado el arca. Entonces le da la noticia y le dice: mataron a Ofni. Ah, cómo no. Mataron a tu hijo Finés. Ah, cómo no. Y se llevaron el arca. ¿Qué? Le dice. O sea, no hay reacción ante el tema de los hijos, sino que dice que es cuando oye que mencionan el arca del pacto, que se la han llevado, que entonces Elí se va de espaldas
con todo y silla, y como ya era un anciano, y dice la Biblia que era pesado, que se rompe la nuca y muere. Y ahí se cumple lo que Dios había dicho. Y lo que Dios había dicho es que en un mismo día lo iba a matar a él y a sus hijos, porque él no los había corregido, no les había puesto impedimentos para el pecado. Entonces todo, hermanos, no podía ser peor. Ahora no hay sacerdotes, están muertos. El sumo sacerdote Elí está muerto. Sus hijos pícaros están muertos. Y si estuvieran vivos, ¿en qué van a ministrar si el arca se la han llevado? Se quedaron sin culto. En su mente se quedaron sin Dios. Aunque sin Dios estaba desde hacía ratos. Pero ellos no se habían dado cuenta. Están derrotados, están desbaratados. Hay 34,000 muertos. Y entonces la esposa de Finés, hijo de Elí, ella estaba embarazada y en esos días iba a dar a luz. Y cuando oye la noticia, también ella, lo que le impacta no es que su suegro está muerto, que su esposo está muerto, sino que se han llevado el arca. Entonces para ellos el arca era algo tan importante que eso la impresiona tanto a ella, que la mueve a tener un alumbramiento en ese momento. Y entonces dice que fue un alumbramiento muy, muy difícil. Versículo 20 dice que la vieron agonizante las parteras. Y entonces le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Pero ella no reaccionó. En el relato no queda claro si se murió o no se murió al fin. Pero el hecho es de que ella no reaccionó. Dice que ni caso les hizo cuando le dijeron: ha nacido un niño, que eso, como explicamos, era la mayor alegría que una mujer podía tener. Darle un hijo a su esposo, y sobre todo si era varón, así como este lo era. Pero ella estaba pensando en que el arca había sido capturada. Y porque el arca había sido capturada, es que le pone de nombre al niño Icabod, porque ella dijo: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Y no sabemos si fueron las últimas palabras que dijo antes de morir o si no murió. Solo dice que ella estaba agonizando porque el alumbramiento había sido muy difícil. Pero lo que es cierto, hermanos, es que el sentido de esta mujer, cuyo nombre no sabemos, solo sabemos que era nuera de Elí y esposa de Finés. Pero el sentido de la mujer de entender lo que está pasando es clave, porque ella lo dice. Y dice: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Entonces Dios se ha ido de Israel. Dios ya no está con ellos. Y por eso digo, Israel ha llegado al punto más bajo, donde lo ha perdido todo: su identidad, su culto, su arca, el sacerdocio. Están los levitas, pero el sumo sacerdote, los descendientes están muertos. Este es el hijo de Finés, pero apenas está naciendo, tiene 1 hora de nacido. Él no puede asumir como sacerdote, es un bebé. Y la gloria del Señor no está. Entonces es el momento más oscuro para el pueblo de Israel. Ahí han llegado al punto, como decimos, que ya más bajo ya no se puede ir. Pero de ahí es que Dios va a comenzar a revertir todas estas cosas, y lo va a hacer a través de Samuel, al hombre que ha preparado para esa ocasión. Porque siempre que vienen las crisis, siempre que vienen los momentos conflictivos en la vida de las personas, en las iglesias, en el movimiento cristiano, siempre Dios prepara a las personas, a los liderazgos que van a sacar adelante a la iglesia. Son esos hombres clave
Como el caso de Samuel, cuya vida hemos visto cómo Dios lo fue preparando desde que era un niño pequeño hasta que lo convierte en un profeta ya maduro, reconocido por el pueblo, respetado. ¿Y qué cree usted que el pueblo hizo cuando se da cuenta que Dios se ha ido? No hay arca. ¿Y cómo la recupera? No pueden decir hagamos guerra contra los filisteos si les acaban de dar una buena derrota. ¿Cómo van a recuperar el arca? No saben a dónde la han llevado. ¿Qué cree que Israel pensó en esas condiciones? Todos voltearon a ver a Samuel. Si era el hombre que Dios utilizaba, el que todo el mundo respetaba, aquel que la gente lo había visto que era diferente a los hijos de Elí, que era el servicial, que era el que hablaba una palabra y Dios la cumplía, la respaldaba. Entonces, lo lógico era que la gente pensara en él, que volteara a ver en él. Y es lo que va a hacer Samuel. Samuel reaparece en el capítulo 7, porque cuando se da toda esta tragedia, el pueblo se vuelca en llanto, en arrepentimiento, y ahí están llorando, llorando. Es cuando llega Samuel y le dice: bueno, si de verdad se van a arrepentir, arrepiéntanse, pero de verdad. Y entonces les anima a que cambien su manera de ser. Samuel no está hablando de una ofensiva militar, sino que más bien está hablando de un arrepentimiento generalizado del pueblo. El pueblo lo hace, se arrepienten. Más adelante los filisteos habrán de devolver el arca vuelve. Pero como no conocían las cosas de Dios, hay algunos curiosos que van y destapan el arca para ver qué había dentro, y Dios los mata a todos. Entonces toda la gente tenía miedo, y así el arca quedó, ya nos volvió al tabernáculo, quedó separada. Hasta David es quien la va a reunir nuevamente con el tabernáculo, porque tuvieron miedo. Entonces se entra en un periodo de formación, porque esa no fue la idea de Dios, que el tabernáculo estuviera por un lado y el arca por otro. Pero las circunstancias históricas habían hecho que se llegara a ese punto. Entonces Samuel está listo para el momento de crisis. Y eso, hermanos, es lo importante, que Dios nunca va a permitir que su iglesia vaya a caer al fondo, y que entonces se diga: bueno, aquí murió la iglesia, aquí la enterraron y aquí está la lápida. O sea, eso nunca va a ocurrir. Podrán haber congregaciones que se apagan, pero Dios va a levantar a otras. Esa es la manera como Dios actúa en la historia, que cuando un movimiento de Dios se institucionaliza, se convierte en eso, en una institución, en prácticas, en normas, en reglamentos, en ceremonias. Y entonces eso se seca, pero entonces es cuando Dios vuelve a levantar otro movimiento. Entonces, son movimientos de la visitación de Dios que van renovando su iglesia a lo largo de la historia. Son visitaciones de Dios despertando a su iglesia. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros no seremos dejados atrás? La manera es no perdiéndonos de la bendición que significa un movimiento de visitación de Dios. De otra manera, vamos a comenzar a institucionalizarnos. Esa es una gran paradoja, porque resulta que el movimiento sin institución no puede perdurar mucho en el tiempo. Pero el problema es que al institucionalizarse deja de ser movimiento. Entonces, como que es un mal necesario. Entonces, ¿cómo se puede hacer para no romper eso? O para que no se congele la iglesia o la visitación de Dios. Tiene que ser que la institucionalización es mínima.
debe ser muy reducida, solamente aquello necesario que preserva la continuación del movimiento de Dios. Pero lo esencial es el movimiento, que Dios continúe visitando, que Dios continúe hacia, o sea, no se puede normar todo y decir hágase así, hágase así, debe ser para acá, debe ser para allá. Como alguien dijo que el orden perfecto solamente se encuentra en el cementerio. Pero donde hay vida, ¿cómo es una casa donde hay niños? Usted entra, oye gritos, oye risas, que corren por aquí, que hay un calcetín en medio de la sala, un zapatito por allá. Se sienta a comer y se sienta en el babero del niño. Pero ahí hay vida. Es un poco desordenado, pero hay vida, hay niños, hay alegría. Pero en el cementerio no, ahí es donde usted pone una flor sobre la tumba y ahí va a permanecer a menos que el encargado de limpieza la quite. Entonces, ese es el movimiento de Dios. Entonces, el problema es cuando nosotros queremos normar las cosas y hay que permitir que pueda tener una vida. De otra manera, lo que va a ocurrir es lo que ocurrió con Israel, que se va a llegar a tocar fondo, y entonces cuando Dios va a levantar otras personas, otras congregaciones. Eso es lo que ustedes están haciendo aquí en Europa. Ustedes están revitalizando la iglesia evangélica europea, porque los índices de crecimiento son negativos. En España el índice de crecimiento de la iglesia es negativo, es decir, cada año hay menos evangélicos en España, que es un dato que lo tengo muy presente. Entonces, en lugar de la iglesia ir creciendo, ir expandiéndose, lo que está ocurriendo es lo contrario. Cada vez se va secularizando más y cada vez hay menos iglesias, cada vez hay menos evangélicos, hablando relativamente. Pero ese panorama son los inmigrantes los que lo han cambiado, porque entonces vienen, pero vienen del movimiento, vienen de Latinoamérica. Por eso es de que siguen siendo apasionados, por eso es que están aquí. Pudieran estar en la playa como los demás europeos, bebiendo cerveza o viendo mujeres en bikini. Pudieran estar haciendo eso. Pero ¿por qué están acá? Esa es una revitalización, pero es porque venimos del movimiento. Entonces viene la gente y dice: si es que aquí no hay nada, no hay iglesias, me costó encontrar una. Y hay personas que caminan y caminan en busca de una iglesia y no la encuentran. Usted sabe que aquí hay no sé cuántas ciudades donde no hay iglesia, ninguna iglesia. Son miles de ciudades donde no hay ninguna iglesia. Entonces, cuando la gente viene con el calor de allá, con el hecho de congregarse todos los días, de ir a los cultos, de ir a ayunos, de ir a vigilias. Pero eso no lo comprende las otras personas. Y dice: bueno, ¿y por qué tiene que ir a la iglesia todas las semanas, o 2 veces por semana, o 3 veces por semana? Porque mire, yo voy cuando se casa la sobrina, cuando se murió la abuela, cuando se bautiza el nieto. Esas son las ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que se perdió la visitación de Dios. Algo tuvo que ocurrir. Por eso es que en los Estados Unidos uno ve muchos edificios de iglesias, uno al lado del otro, uno frente a otro, pero están vacíos. Algunos son bodegas, otros los convirtieron en salas de concierto, otros en bares, otros en cines. Y muchos de esos edificios son los que están comprando los hispanos, los inmigrantes. Son los que están comprando nuestros hermanos, porque ya no los usan. Pero eso nos dice que en algún momento, ahí por los años 40, 50, o sea, ahí hubo un movimiento de Dios, y la prueba es que ahí están los edificios que datan más o menos de esos años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo esa gente? ¿A dónde están? Muchas de esas iglesias son pocos ancianos los que sobreviven todavía.
un hermano compró un local allá por Nueva York, y cuando la iglesia se fue le dejaron todo lo que tenían, o sea, porque eran ancianitos ya. Entonces el último sobreviviente vendió el edificio y le iba, ahí le queda. Y yo llegué, como 3 meses tenían de haber llegado, y todas las cosas de la iglesia los hermanos habían bajado a un sótano, y el hermano pastor me metió al sótano. Pero, o sea, era muy interesante. Ahí había libros viejos, un piano, muebles muy bonitos, de madera, viejos, pero de madera así muy, muy bonitos, como los que había antes. Y yo le decía al hermano, pero si aquí le han dejado un tesoro, le decía yo. ¿Y cómo es que lo dejaron? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué van a dejar un piano? Bueno, me mostró un piano, pero creo que eran 4 los que había en esa iglesia, que cuestan miles de dólares. Yo le dije en broma, me deberían de mandar uno a El Salvador, le dije. Pero ¿por qué abandonan todo? ¿Y quién lo va a usar? O sea, ya no hay quien lo continúe. Los jóvenes se fueron hace mucho tiempo, muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedaron guardando celosamente el edificio, hasta que ya no pudieron pagar la energía, la calefacción, ya no pudieron repararlo, ya no pudieron pagar los impuestos. Entonces dicen, no, mejor vendámoslo. ¿Y quién quiere comprar un edificio de iglesia? Por eso es que a los bancos no les gusta tomar como garantía el edificio de una iglesia, porque solo lo puede utilizar una iglesia. ¿Quién más lo va a usar? ¿Y a dónde va a ir otra iglesia que quiere utilizar un edificio? Entonces, ¿qué hacen ellos? Las venden. ¿Y quién es el comprador? Otra iglesia. ¿Pero qué iglesia estadounidense está abriendo iglesias? Ninguna. Entonces, ¿quién las abre? Los hispanos. Que vengan estos. Y así es como va pasando a manos de hispanos. Pero ahí hubo algo, hubo un movimiento. Si no, no estuvieran todos esos edificios. Hubo algo. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que nosotros tenemos como experiencia, como vivencia de parte de Dios? ¿Nos mantenemos en ese calor? ¿O es que nuestra vida, como dijo la nuera de Elí, es ya un Icabod? La gloria es pasada. Es pasada. Fue, pero ya no es. Cuando el Señor me llamó a su gracia, al evangelio, era una iglesia pequeña, y cuando yo llegué había una gran fama de un hermano que se llamaba Miguel, Miguelito le decían, y todo el mundo hablaba de Miguelito, que Miguelito era un gran hombre de Dios, que cuando Miguelito profetizaba, que era una palabra certera, y que Miguelito había dicho tal cosa y que se había cumplido. Bueno, y era una cosa que Miguelito aquí, Miguelito allá, todo el mundo hablaba de Miguelito. Cuando yo llegué, Miguelito ya no estaba en la iglesia. Y al preguntar, ¿y qué pasó? ¿A dónde está Miguelito? Entonces todos decían, el que se apartó del evangelio, él se fue, está en el mundo, anda en pecado. Entonces pasaron algunas semanas, meses quizá, y un día iba con otro hermano, ya había terminado el culto, íbamos de regreso a la casa. Teníamos que bajarnos en el centro de la ciudad y caminar como una media hora para llegar a casa. Caminando veníamos cuando había un bar, y yo pasé y yo seguía hablando con el hermano. Cuando sentí, yo solo iba, el hermano ya no iba conmigo. Entonces volteé a ver qué se había hecho, y se había quedado ya en la puerta del bar. Entonces yo regresé y le dije, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo, es que allá adentro está Miguelito, me dijo. O sea, él lo conocía, yo no. Y yo concluí, ¿quién es Miguelito? Y me dijo, aquel que está allá, vamos a saludarnos. Me dijo, vamos pues, y entramos al bar. El Neptuno se llamaba el bar. Así se llamaba. Y ahí estaba Miguelito. Y cuando, bueno, él no me conocía a mí, pero sí conocía al otro hermano, él todo apenado. Y nos dijo, siéntense, y nos sentó en esas mesas de lámina donde sirven cerveza. Y él se sentó con nosotros y comenzamos a platicar.
Y yo no lo conocía, entonces más que todo yo estaba oyendo, pero el otro hermano comenzó a decirle: hermano Miguelito, ¿qué le pasó? ¿Por qué está aquí? Si mire cómo Dios lo usaba y todo eso. Y Miguelito comenzó a contar su historia, que no recuerdo mucho, pero era como que había tenido problemas, pruebas, algo así, que él había sido cobarde y que había dejado las cosas y que digo: no, mejor yo no continúo. Entonces aquel que era el gran Miguelito, que todo el mundo afamaba, y por eso yo entré al bar, por conocerlo. Pero era un Icabod ahora. La gloria había pasado y ahora estaba ahí en un triste bar del centro de la ciudad, en el Neptuno. Entonces, todo era historia ya, todo era pasado. Nunca yo supe de que él haya vuelto al evangelio, no lo sé. Yo estuve en esa iglesia como 3 años y en esos 3 años no volvió. Luego nació Elín, entonces fue que ya pasamos a Elín, pero no sé si él llegó a la iglesia. Pero el hecho es ese, de que para él había pasado ya su época de gloria y todo, como la gente lo reconocía como alguien, un joven que había sido muy útil en la obra del Señor. Entonces, que no vaya a ser esa, hermanos, la triste historia que nos pase a nosotros. Y que como esta mujer, que no sabemos su nombre, se pueda decir: bueno, este ya es el Icabod, este es el final. ¿Y por qué se llega al final? Lo hemos visto: la desobediencia, la ignorancia, el desconocimiento de Dios, la superstición. Y hay mucho de estas cosas que estoy hablando. O sea, hoy la gente no conoce la Biblia. La gente no conoce la Biblia. Hace poco una persona me preguntaba: mire, ¿y Jesús es el arcángel Miguel? No, le dije yo, no es. ¿Me puede dar unas citas bíblicas? Me dice, para demostrar que no es. Y le dije: mire, la Biblia no da citas bíblicas de lo que no dice, le dije. Mejor, si usted piensa que él es Miguel, muéstreme donde la Biblia dice que Jesús es Miguel. Otro Miguelito. Pero la gente es así, o sea, desconoce la Biblia, no la lee. O lo común: mira, hermano, ¿en qué pasaje de la Biblia dice tal cosa? A veces es cierto. Entonces yo le digo: mire, no tiene una concordancia. ¿Y eso qué es?, me pregunta. Entonces, hay que explicarles que es una concordancia, animarlos a que compren una, animarles a que la usen. O sea, porque yo les puedo decir dónde está el pasaje, no me cuesta nada. Es más fácil que estarle diciendo, explicando que es una concordancia. Pero entonces, ¿qué van a aprender? ¿Cuándo lo van a aprender? O sea, ¿cuándo ellos van a escarbar en la escritura lo que necesitan encontrar? Y a veces preguntan cosas que la Biblia no dice. Y le digo: no, eso no lo dice la Biblia. Una vez una mujer necia, no me acuerdo ahorita qué era: ¿dónde la Biblia dice tal cosa? No lo dice, le decía yo. Pero yo sé que dice algo así. No, no dice nada así, le decía yo. No, pero algo así son las palabras. No, no hay esas palabras en la Biblia, le decía yo. Y necia la mujer, y ahí me tuvo de que quería que le dijera dónde. Decía: no lo dice en ningún lugar, le decía. Eso es invento, saber de dónde lo ha sacado usted. Pero ella convencida de que estaba en la Biblia y como que yo no le quería ayudar. Entonces, si la gente piensa así o cree de esa manera, entonces yo le puedo decir cualquier cosa a cualquiera y decir: mire, la Biblia lo dice. Me va a decir: sí, es cierto. Porque como no conocen la palabra, entonces ese desconocimiento de Dios es lo que va conduciendo. Es que la fe no se puede manejar sobre la ignorancia, sobre la emoción. Ahí anda la gente preocupada que quiere sentir y dice: es que ya no siento nada, hermano, yo no siento como los demás. Y todo el tiempo anda que quieren sentir y sentir y sentir y sentir. La palabra no es de sentir, la fe no es de sentir. La fe es de convicciones, es de estar cierto de lo que uno sabe que la palabra dice. Y aunque yo no sienta nada o aunque sienta lo contrario, pero si la palabra lo dice, esa es la verdad y en esa luz yo voy a caminar. Ese es el punto. Pero como el énfasis es las experiencias, y le dice: sienta, hermano, sienta las
plumas de las alas de los ángeles que le rozan el rostro. Sí, hay cantos que hablan de las plumas de los ángeles y que dice que las puedo sentir. Entonces, a la gente se le anima a la experiencia, a la emoción, a sentir. Pero eso no va a sustentar, no va a alimentar, no va a poder mantener en pie a ninguna persona, sino que es la solidez de la palabra. Entonces, por eso es que nunca hay que dejar la palabra. Hay iglesias donde ya la palabra ocupa un lugar secundario. No sé si ya les conté, pero en una ocasión me invitaron a una iglesia, de esas iglesias que hay ahora, que todas las luces apagadas y solo hay una luz porque no hay púlpito. Es el pastor es el showman, y entonces la gente lo ve a él es el que habla, nunca usa la Biblia. Bueno, me invitaron a predicar ahí, y yo ahí en la oscuridad iba viendo que no me tropezara con mi Biblia. Menos mal que cuando ya me tocó pasar pusieron un atrilito más chiquito que este. Y entonces yo llegué con la Biblia, saludé a los hermanos y le dije, vamos a leer la palabra de Dios. Y yo no veía nada, estaba todo oscuro, no podía leer. Entonces tuve que decirle, mire, y como ya estaba al frente, ya estaba en el púlpito, le tuve que decir ahí al muchacho de atrás, mire, disculpe, pero por favor me puede encender una luz, quiero leer la Biblia. Y encendieron una lucecita, ya pude leer. La demás gente no, yo creo que ni Biblia llevaba, yo no los podía ver, estaba oscuro todo. Si yo no los veía, ellos no podían leer, mucho menos. Entonces, pero ¿por qué es así? ¿Cómo puede ser una iglesia donde usted no puede leer la Biblia? ¿De qué hacen? ¿De qué hablan? Por eso le digo, yo creo que la gente ahí no lleva Biblia. ¿Para qué si no la pueden leer? No hay luz, todo está en oscuridad. Ese es el tipo de iglesia que hay ahora, y es lo que a la gente le gusta. Entonces, por eso es que lo que se necesita es la formación, el conocimiento de la palabra. A mí me gustó en una ocasión que me invitaron las sociedades bíblicas de Colombia, que son una de las más fuertes de Latinoamérica. Ellos celebran el Día de la Biblia, que es en diciembre. Y me gustó el hecho de que la sociedad bíblica lo que hace es que la emisora de radio más poderosa que hay en Colombia, que cubre el territorio colombiano, la rentan el Día de la Biblia toda, 24 horas. Y comienzan desde las 12 de la noche. Han dramatizado la lectura de la Biblia. Ellos, bueno, hasta conocí a uno de las personas que eran los locutores que habían dramatizado la Biblia. Es una belleza el trabajo que han hecho. Y leen la Biblia en 24 horas. Entonces, esas 24 horas está en esa radio. Yo no sé cuánto pagan por eso, porque es la emisora de mayor cobertura y cubre todo el territorio colombiano. Entonces la gente, desde que enciende la radio, están leyendo la Biblia 24 horas hasta que termine el Día de la Biblia. Entonces, ese es el punto, dar a conocer la palabra, que la gente sepa que existe la Biblia, qué es lo que dice, que no anden con inventos. Entonces, por eso es que como la gente ignora, les hacen creer historias de declarar que hacer aquí, que yo te bendigo. Hay gente que viene y me dice, hermano, bendígame. Yo no les digo. ¿Y qué bendición le puedo dar yo? Yo no tengo ninguna. Digo, lo que yo puedo hacer es orar que Dios lo bendiga, pero yo bendecirlo no. Pero es lo que le han hecho creer a la gente, que el hombre lo puede bendecir, y que cuando un fulano le dice te bendigo, creen que los está bendiciendo. Ya ni que fuera Abraham. Entonces, pero ¿por qué la gente cree todas esas cosas? Es la falta de formación. Ya no sé, estamos hablando de conocimiento de la Biblia, ya no se diga de doctrina, mucho menos de teología, pero o sea, ya eso ya le da dolor de cabeza a la gente. Entonces, eso es lo que se necesita para que el Icabod no vaya a ser escrito y que entonces se diga, esta fue la iglesia evangélica, nació en 1975 y murió en el año 2016, que en paz descanse. El Señor la tenga en gloria. Icabod, y ahí está la lápida. Y Dios va a levantar a otros que van a continuar con la obra y que los vamos a calificar como de exaltados, extravagantes, exagerados, pero lo que realmente está ocurriendo
Es lo que ocurrió con Ana, que estaba tan apasionada en su oración que Elí pensó que estaba borracha, y lo que ella estaba teniendo era una auténtica aflicción, que estaba expresando su dolor delante de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos mantenernos en la vida de Dios y que no nos vayamos secando, y que nuestros cultos lleguen a ser aburridos, y que nuestros hijos digan: ay, la iglesia otra vez. No, ya aburre. Pero cuando hay una auténtica vivencia de Dios, una auténtica manifestación de Dios, la iglesia es para todos. Todos quieren estar participando. Entonces, que esa vida no la perdamos nunca. Oremos al Señor, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias porque tú eres lleno de bondad. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que hay peligros que tu iglesia enfrenta, hay peligros que nuestra espiritualidad enfrenta cuando dejamos de buscarte en espíritu y en verdad. Y cuando lo hacemos ya como parte de una rutina o de un programa, ayúdanos para que en nosotros pueda existir una vivencia y una relación fresca contigo, para que así tu gloria no nos vaya a abandonar, que tu gloria, Señor, no vaya a pasar y sea quitada de tu pueblo. Más que cualquier cosa, lo que necesitamos es tu presencia. Más que equipos de sonido, instrumentos musicales, lo que necesitamos es tu presencia. Y sabemos que si tu presencia está, todo lo demás vendrá por añadidura. Permítenos tener un corazón apasionado por ti, un corazón que vibre por tu presencia. Que seamos, Señor, verdaderamente amantes de tu palabra, que coloquemos tu palabra en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro culto, para que ella sea nuestra fortaleza, nuestra inspiración, la lámpara a nuestros pies, la luz a nuestro camino. Que siempre tu palabra nos renueve, nos visite, nos despierte, nos mantenga llenos de vitalidad de tu espíritu. Nuestro anhelo, Padre, es amarte para siempre y mantenernos en la ola de tu visitación, para que no vayamos a perder el paso, sino que siempre tú puedas sostenernos, guiarnos, iluminarnos, transfórmanos, cámbianos, susténtanos, exhórtanos, anímanos, consuélanos, estimula nuestra fe. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe plena en un Dios vivo, que abre las puertas, que derriba los cerrojos, que rompe las cadenas, que hace de lo imposible posible. Ahí queremos estar, al lado de un Dios de maravillas, de un Dios que hace grandes cosas y glorificas tu nombre en medio de tu pueblo, en medio de la historia, en nuestras ciudades. Hoy en día visita la nueva generación
nuestros hijos y nuestras hijas, para que no sea una vivencia de personas adultas, sino que los jóvenes, los adolescentes, los niños sean contagiados con este espíritu y esta pasión, y así tu gloria vaya más allá de una generación. Ayúdanos, Padre. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy.